¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, como bien decía mi hermano Mauricio, vamos a estar retomando el Sermón del Monte. Hemos hablado durante 2 domingos anteriores acerca de este mensaje que el Señor estaba dando a una multitud que estaba alrededor de Él. Recordemos que en la multitud había personas interesadas, personas que estaban ahí de puro chisme, de que no tenían nada más que hacer, pero también había personas que realmente creían, verdaderos discípulos, y Él está entonces, al ver toda la multitud y la necesidad espiritual que tenían, empieza a darles algunas, o yo lo llamé algunas características de lo que debería ser y hacer un discípulo. Entre nosotros veíamos también hace unos domingos que un discípulo es aquel que es hijo de Dios. Si ha tomado una decisión por Cristo, si sus pecados han sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo, si ahora tiene certeza, seguridad de entrar al cielo, si el Espíritu Santo está morando en su vida, usted ya es un discípulo. Ahora, si está haciendo la obra de discípulo, es una cosa diferente. Yo soy discípulo y no hago la obra de discípulo, se puede pasar. Pero lo que Dios quiere y lo que el Señor Jesús enseña en estos 3 capítulos es que aquel que es discípulo pues debe hacer la obra de discípulo. Y el ánimo que compartíamos en ese momento o con esta charla es básicamente el poder pensar en cuán importante es hacer la obra de discípulo. Y en el capítulo 5 nos concentrábamos en pensar que un creyente debe tener una vida de buen testimonio, que alguien que es un discípulo debe vivir de acuerdo a lo que proclama ser, que debe cumplir los mandamientos del Señor, que debe hacer lo que el Señor, su maestro, dice, que también debe tener una buena relación con las personas que le rodean, debe dar testimonio, debe tratar de llevar bien los problemas, las situaciones que puedan surgir a su alrededor. También debe tener una vida santa, una vida que quiera hacer la voluntad de Dios, ser como Dios, hacer lo que Él hace. También debe llevar una vida matrimonial ejemplar. Él decía que era hasta que la muerte los separe, y entonces hay que llevar una vida matrimonial ejemplar. Si no se ha casado, pues antes de casarse piense en eso. También dice que debe tener integridad de palabra. Un discípulo, si dice que sí, eso es un tal vez, un de pronto, un voy a pensarlo, no, es un sí, comprometerse y cumplir. Y también debe tener un estándar de vida mayor a los de los demás. Si le piden que cargue una milla, ¿cuánto debe cargar? Si le pegan en una bofetada en la izquierda, ¿qué debe hacer? Porque los demás podrían hacer cosas buenas, pero de un hijo de Dios se espera que haga algo ejemplar, algo que va más allá que lo que los demás normalmente harían. Y pensando un poquito en el capítulo 6, decíamos que había 2 secciones o dos facetas importantes que el Señor también hacía, en el cual el Señor también hacía énfasis. Uno, en los versículos 1 al 18 del capítulo 6 hablábamos de los actos piadosos del discípulo, y pensábamos en los actos de caridad, pensamos también en la oración y pensamos en el ayuno. Esas 3 cosas deben estar presentes en la vida de un discípulo. Y en los versículos 19 al 34 pensábamos la relación que el discípulo debe tener hacia los bienes materiales, y se nos enseñaba allí, el Señor Jesús nos enseña que los tesoros de un discípulo deben estar en el cielo, no aquí en la tierra, que nuestros ojos deben estar libres de codicia. Es bueno querer algo, anhelar algo, pero no debe gastar y consumir la vida de un creyente el obtener algún bien material. Y finalmente nos hablaba que lo más importante en cuanto a los bienes materiales y la relación que debe haber con un creyente, con un discípulo, es que todo lo debo buscar, o lo que debo buscar lo debo
buscar para conocer más a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas que podamos tener pueden aportar en ese objetivo. O sea, no es malo tener casa, no es malo tener carro, no es malo tener un buen trabajo, no es malo obtener cosas, si esas cosas son para utilizarlas para el reino de Dios. Entonces eso veíamos un poco. Veamos capítulo 7 pensando un poquito. El Señor entonces termina este sermón del monte con unas instrucciones cuyo cumplimiento van a evidenciar si el discípulo realmente está buscando una dependencia de Dios o no. Si el discípulo está buscando dependencia, lo que vamos a ver va a ser una realidad en la vida del discípulo. Para que lo analicemos, si esto que vamos a ver no está siendo real en mi vida, entonces yo tengo que evaluarme y ver si realmente estoy queriendo depender de mi maestro. Yo que soy discípulo realmente quiero depender de mi maestro, entonces esto que vamos a ver se va a evidenciar en mi vida. Pero antes oremos que el Señor nos guíe en lo que podamos aprender esta mañana. Señor, gracias porque este sermón es muy grande, muy profundo como toda tu palabra. Mal haríamos en pensar que podemos ahondar lo suficiente y podemos conocer más allá de lo que tú quieras revelarnos, porque insondables son tus caminos, tus verdades, tu sabiduría, Señor. Tú eres más grande que nosotros. Queremos que en esta mañana estos versículos en este capítulo puedan ser vívidos en nosotros, que podamos analizarlos, estudiar, conocer y sobre todo ponernos frente a este espejo y evidenciar en nuestras vidas si nosotros estamos realmente queriendo depender de ti en todo aspecto. Guíanos para que si en algo aún no se está haciendo en nuestra vida como debe ser, lo podamos con tu fuerza, con tu sabiduría, con la ayuda del Espíritu, con la mente de Cristo, irnos perfeccionando hasta parecernos más a nuestro Señor. Alabado seas, úsame y que tu Espíritu hable a mi vida y a la vida de mis hermanos en esta mañana, te lo pedimos. Amén. Vamos a ver entonces 4 cosas. La primera está en los versículos 1 al 6, que es si yo estoy realmente queriendo depender de mi maestro, yo como discípulo estoy queriendo, entonces voy a evitar emitir juicios contra otras personas. La segunda, si yo realmente estoy queriendo depender de mi maestro, si yo quiero ser como él, si yo quiero hacer la obra de discípulo, entonces no debo dejar de persistir. Aquí de pronto quedaría no mejor para que tenga más sentido, pero la idea es que no debemos desmayar. Finalmente, tercera opción, no debo escoger el camino fácil. Ya cuando veamos los versículos vamos a ir entendiendo un poco. Quise traer primero el resumen y luego ahondar un poquito en ellos. Y finalmente, ahora sí, llevar una vida hipócrita no será parte de lo que yo quiero hacer si realmente quiero ser un discípulo del Señor. Veamos poco a poco el discípulo y el emitir juicios. Entonces, como veníamos haciendo, yo hago una pregunta que dice: ¿qué espera el Señor del discípulo en cuanto al juzgar a los demás? Para eso, entonces leamos allí en sus Biblias, cada uno muy juicioso, versículos del 1 al 6 del capítulo 7 de Mateo. 1 al 6 del capítulo 7 de Mateo, y trate de responder esta pregunta: ¿qué espera el Señor de Quique en cuanto al juzgar a los demás? Póngale su nombre. ¿Qué espera el Señor de usted si es un discípulo en cuanto al juzgar a los demás? Bueno juzgar, malo juzgar, quiere que yo juzgue, quiere que no juzgue, ¿qué quiere? Léanlo allí.
¿Quién tiene por lo menos ya una conclusión de lo que el Señor espera en cuanto a un discípulo y el juzgar? ¿Quién me la comparte? Que no podemos hacer un juicio a otra persona, nos advierte a no juzgar al hermano, sabiendo que en nuestro ojo hay una viga, estamos mirando la pajilla que hay en el ojo de él. A veces juzgamos de una manera, hacemos un juicio sin tener realmente un conocimiento real de lo que ese hermano está viviendo. Muy bien. Tendría que ponerme en los zapatos de él y comprender la situación que está viviendo. Conocerla mejor para poder emitir un juicio. Estamos aquí hablando de que la iglesia entonces no puede juzgar el pecado de alguien. No. Porque eso es común, ¿no? Hay personas, un hermano está en pecado y llegan los ancianos o líderes de la iglesia a decirle: mira, esto no se hace, no sé qué. ¿Con qué derecho usted me juzga? Aquí la Biblia dice que usted no puede estar emitiendo juicios, más bien mire su viga en su ojo, deje mi paja en el mío y déjeme quieto y los dos felices. No, el Señor Jesús está hablando de un tema diferente y hemos visto o vemos en el Nuevo Testamento que sí es válido, y el mismo Señor Jesús hablaba de que si hay un problema, ve y arréglalo, y si no te hace caso, pues lleva testigos. O sea, el pecado se puede juzgar. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es que para nosotros como humanos es muy fácil emitir juicios sobre las acciones de los demás, porque creemos que tenemos toda la información, todo el contexto necesario para poder decidir que lo que hizo o dejó de hacer esta persona es bueno o es malo. Y entonces o me ofende o me agrada, lo rechazo o lo acepto, porque creo que conozco todo lo necesario para poder decir o hacer algo sobre el acto o la acción o la omisión de esta persona. Y el Señor Jesús nos está diciendo: ojo, porque ustedes no conocen necesariamente todo lo que está pasando en la vida del otro individuo para apresuradamente, no que no lo haga, sino que no lo debe hacer apresuradamente, emitir un juicio sobre la acción. Ejemplo, entonces llegamos aquí esta mañana muy juiciositos, todos tempranos a estudiar, las mujeres llegan aquí y se hacen las esclavas, las mujeres llegan acá, y llegó alguien tarde. Fácil decir no, seguramente es que se quedó en Netflix pegado hasta las 11 de la noche viendo la no sé qué serie, y por eso, pero es que así es el hermano. O pasa derecho y no me saluda, pero así es que él nunca da la cara para saludar. Yo creo que de pronto tiene algo contra mí, o no le caigo bien, ¿sí? O paso y miro y saludo a todos menos a esta persona, es que ni me determina. Seguramente es que yo soy muy poca cosa para él o para ella. Es muy fácil votar ideas o votar conclusiones o emitir juicios sobre las acciones de los demás. Entonces Jesús nos dice: pilas, si usted es un discípulo que quiere hacer la obra de discípulo, usted va a depender de mí antes de que su boca o sus pensamientos saquen esas conclusiones. ¿Me hago entender? Cuando yo no dependo de Dios, cuando yo no estoy dependiendo de mi maestro, yo no lo miro a él para ver qué debo decir, sino que de una hablo. Estoy mirando la paja en el ojo ajeno en vez de mirar la viga en el propio. Cuando yo dependo de Dios antes de emitir un juicio, estoy actuando como un correcto discípulo. Estoy diciendo: ojo, yo no soy perfecto, yo tampoco saludo siempre, yo también a veces llego tarde, yo a veces no determino a las personas. ¿Por qué no le podría pasar eso a este o a esta hermana, a este hermano o a esta hermana? Espero estar haciéndome entender. Yo dependo de Dios antes de abrir mi bocota y decir cualquier cosa al respecto de lo que está pasando al otro. Cuando yo veo a la persona de tarde, ¿cuál sería el deber ser? ¿Cuál sería el no mirar la paja en el ojo ajeno y sí ver mi viga? Hermano, ¿te pasó algo? ¿Sucedió algo en tu vida esta mañana?
he visto que los últimos 10 domingos has llegado tarde, pero puede ser que el transporte sea difícil. Si quieres yo me puedo ofrecer y yo madrugo un poquito más, te recojo y te traigo. Diferente a usted, raro. Mi esposa estaría señalándome porque cuando salimos de la casa tarde es culpa de los gualteros, pero cuando vamos temprano somos los Rodríguez. Por culpa de los gualteros ya llegamos tarde, les digo yo. Ah, no, todo lo malo somos nosotras. Es que ustedes los gualteros, los Rodríguez sí somos cumplidos. Pero, porque es difícil saber qué tal noche pasó mi esposa, si durmió bien, si no durmió bien, si se desveló por alguna razón, el Señor la levantó a orar a las 3 de la mañana. A mí no suele hacerme esas chanzas, yo sí duermo derecho hasta el otro día, me levanto como nuevo, no tengo ningún inconveniente, pero a ella le suele pasar que a veces se levanta a orar por alguien, algo pasa, se despierta, se desvela y luego al otro día le es difícil madrugar. Entonces, cuando yo dependo del Señor Jesús, no emito juicio sin antes haber construido la información completa. Hagámoslo así, intentemos vivir de esa manera y vamos a ver cuántos problemas nos evitamos en las relaciones interpersonales, no solamente con otros creyentes, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestro jefe, el señor que está espichado al lado del bus y que lo empujan y a mí me empuja. ¿Y que por qué me empuja? Pues porque 20 personas allá empujaron y es una reacción en cadena, todos entre una lata de sardinas, pues obvio uno se va a mover. Y lo hemos visto cómo reaccionamos feo nosotros mismos u otras personas por juzgar las acciones de los demás sin antes haber mirado que yo también puedo equivocarme, que yo también lo he hecho, que de pronto no tengo esa costumbre, pero sí tengo otras que son más feas, que hay alguien que también se está molestando conmigo porque yo no hago o hago X o Y cosa. Entonces, un discípulo del Señor va a depender de Él antes de emitir juicio, para poder apoyar y ayudar a la persona que lo está necesitando en ese momento. Si al final llega tarde porque realmente es un pecado, y también le puedo ayudar a que ese pecado pueda ser corregido, perdonado, olvidado. Segundo, entonces que quiera depender de Dios en vez de juzgar, pero no juzgar el de marcar la evidencia de un pecado, sino el emitir nuestro juicio apresurado sin conocer exactamente qué es lo que está pasando en la vida del otro. La segunda, leamos versículos 7 al 12 y tratemos de contestar esta pregunta: ¿qué espera el Señor de Quique en cuanto al buscar respuesta del Señor? ¿Qué espera Jesús de Quique en cuanto al buscar una respuesta de parte de Él? 7 al 12. ¿Qué encontramos allí entonces? ¿Qué espera el Señor en cuanto a esa dependencia que debemos tener de Él cuando requerimos una respuesta de su parte? ¿Qué debemos hacer? La insistencia en la oración. Persistir, insistir, ¿cierto? Cuando un discípulo tiene una buena relación con su maestro, el silencio de su maestro no es un haga lo que quiera, no es un se acabó esto,
¿sí? El silencio de su maestro es él espera que yo dependa más de él. Y debo insistir, debo persistir, debo buscar, debo estar atento a cualquier señal o indicio que él me quiera dar para que de allí yo pueda obtener la información necesaria para poder actuar. Imagínense al Señor o cualquier maestro, obviamente guardando las proporciones. El maestro está allí sentado, hablando, enseñando esto, aquello, lo que sea, sus discípulos a sus pies mirándolo, tomando nota, poniendo atención a ver qué está diciendo, y en un momento el maestro se queda callado y sus ojos se van al infinito y más allá. ¿Cuál es la actitud de los discípulos que realmente están atentos a aprender de él? Cierran la libreta, apagan el iPad, se levantan y se van a tomar una gaseosa y vuelven a ver si ya están mirando para otro lado y ahí sí se sientan, no, sigue ahí en las nubes. ¿Qué hace un discípulo que realmente quiere aprender de él? Esa insistencia, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Sí? ¿Sí? Es un poco lo que él está diciéndonos allí. Dice, voy a leer los versículos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿cierto? Ese pedir, ese buscar, ese llamar, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa insistencia marcada, si usted necesita algo, usted insiste. A veces se vuelve uno hasta cansón con la persona a la que uno le necesita. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito me gustaba desarmar cosas y las desbarataba y luego las volvía a armar y las volvía a desbaratar y las volvía a armar, pero a veces se rompían y yo era chiquito y entonces no tenía con qué comprar Super Bonder y vaya problema para pegar algo sin Super Bonder, pero mi vecino, un amigo de la misma edad, tenía eso. Cada 3 minutos yo, ¡pin! ¿Me presta su Super Bonder? Vaya y pega, cuando se dañaba, ¡pin! Vuelve y me presta su Super Bonder. Le acababa el Super Bonder al pobre chino vecino mío. Yo no sabía cuánto costaba eso, pero a mí me servía mucho, no lo tenía, lo necesitaba. Entonces me volvía muy cansón con mi vecino pidiéndole lo que yo necesitaba. Y lo que el Señor nos dice es, si usted realmente tiene una buena relación conmigo, si realmente quiere hacer mi voluntad, vuélvase cansón conmigo. Yo me voy a hacer el loco un tiempo para ver usted cómo reacciona, para ver si usted sigue allí atento, para ver si usted realmente está interesado genuinamente en lo que yo le estoy ofreciendo. Y luego él hace unas preguntas allí que tienen una obvia respuesta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues obviamente una persona con sus 5 sentidos, una buena relación padre-hijo, pues no le va a dar nada que sea malo, que le haga daño a sus hijos, ¿cierto? No falta el papá loco, que sí, pero en general él espera que pidan algo bueno, analiza y si es bueno, se lo concede. Si dice, no, venga, es que esto no es bueno para usted, así el chino patalee, grite, llore, lo que sea, no es bueno, no le puedo dar el arma cargada, a usted no le puedo dar este cuchillo filudo para que vaya y juegue, no. Esa relación es la que él espera que tengamos con él. Entonces sí, en su vida diaria, en mi vida diaria, yo estoy buscando respuestas del Señor, si estoy buscando su voluntad, debo insistir. A veces las respuestas son muy rápidas, a veces el camino está allí, mire, tome, hágalo. Papá me regala 5,000 para, tome. A veces no, espere, vaya, barra, limpie el polvo, organice su cuarto y luego sí viene y le doy 5,000. ¿Sí? A veces. Sí, llegamos, ya para qué. Sí, a veces. ¿Y qué hace uno? Insistir. Los quiero ya, no ha acabado de limpiar el polvo. Ya, no ha lavado el baño. Ya, ahora sí. Insistir, hay que persistir. Entonces,
Un discípulo, en cuanto al buscar respuesta, debe buscar a Dios, debe depender de Dios en vez de rendirse. Si tu vida o mi vida se está caracterizando porque nos rendimos frente a los retos que nos pone Dios, analicemos qué tan buenos discípulos estamos siendo. Pero si insistimos y buscamos, termina el Señor diciendo, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así como las preguntas anteriores tienen una respuesta obvia, esta: ¿no nos dará Dios todo lo bueno que le pidamos? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Él nos va a dar todo lo bueno que le pidamos, porque Él es un Padre que nos ama. Si no te lo ha dado, puede ser que está esperando que insistas, o puede ser que no sea bueno para ti. También es una opción. Pero hay que insistir, hay que persistir. Tercero, versículos 13 y 14. Vamos a intentar entonces preguntarnos, o vamos a preguntarnos y tratar de contestar: ¿qué espera el Señor de mí en cuanto a la puerta y el camino que debo elegir? El Señor entonces está hablando a la multitud, muchas personas allí, y entonces hace una pausa y les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De alguna manera les está diciendo: bueno, hasta aquí les he mostrado, les he dicho, les he explicado cuáles son esas características, esos requisitos que debe llevar en la vida diaria un discípulo mío. Alguien que quiere ser como yo, alguien que quiere seguir mis huellas, mis pisadas, alguien que se quiere parecer a mí, debe cumplir con todo esto. Capítulo 5, capítulo 6, lo que hemos visto del capítulo 7. Y entonces Él les pone a escoger. Tienen dos puertas delante de ustedes. Tienen una puerta ancha, fácil de pasar, un camino fácil de vivir, una vida fácil de llevar, que los va a conducir a la perdición. O tienen una puerta angosta por donde no todo el mundo cabe. Menos mal, todavía no estoy tan gordito. No todo el mundo cabe. No es fácil atravesarla, es para pocos, para machos, pero lleva a la vida eterna. Y entonces Él nos dice a nosotros qué van a hacer. Estos domingos que hemos podido hablar acerca del Sermón del Monte, se les ha expuesto lo que un discípulo debe ser y hacer. Pero queda en la vida de cada uno de ustedes, en la mía, decidir qué voy a hacer con esta información que hemos recibido. Puedo decidir seguir una vida tranquila, sentado aquí cada 8 días, con cara de santos como la tienen todos ustedes, teniendo una bonita Biblia, vestido para la ocasión en el momento adecuado, y salir de acá y seguir siendo el mismo Quique de siempre: grosero, altanero, no obedece, no lee la Biblia, no... y vuelve el domingo y otra vez una vida ejemplar. Eso es la puerta ancha. Mis hermanos seguramente no se van a dar cuenta de que eso pasa. Seguramente van a jurar que Quique sigue siendo una buena persona, un buen hermano, un buen discípulo. Pero yo me conozco y Dios me conoce. O
O puedo tomar esta información, este capítulo 5, capítulo 6, lo que hemos visto el capítulo 7, y comprometerme con Dios a querer ser un discípulo. Recuerden lo que decíamos al comienzo, todos somos discípulos, pero hacer la obra de discípulo es otra cosa. La puerta ancha o la puerta angosta. Esto es para que quede en suspenso, para que ustedes digan qué vendrá después. ¿Qué quiere el Señor de ustedes? ¿Qué quiere el Señor de mí? Que esto que estamos viendo, que esto que Él está pidiendo de nosotros no quede en un sermón más dado por el Señor Jesús hace 2000 años, recordado por Quique 2 domingos y hoy, sino que realmente se vuelva verdad en nuestra vida. Y para eso cada uno de nosotros debe escoger seguir el camino que Dios quiere para usted. Y adivinen cuál cree que es el camino que Él quiere para usted. ¿El ancho? ¿Que lleva a la perdición? No, porque acaba de decirnos que un buen padre, ¿qué quiere? Lo mejor para sus hijos. Él quiere que ustedes escojan el angosto, que aunque cuesta, porque no va a ser fácil vivir una vida ejemplar, porque no va a ser fácil caminar 2 millas, porque no va a ser fácil guardar los mandamientos, porque no va a ser fácil llevar un buen matrimonio, porque no va a ser fácil dar más de lo que los demás esperan, porque no va a ser fácil no juzgar a los otros, porque no va a ser fácil. Todo lo que el Señor quiere es lo mejor, el camino angosto. Hacia allá quiere que apuntemos el Señor. Versículos 15 al 23 dice, el discípulo frente a o versus la hipocresía. Leamos estos versículos del 15 al 23 y tratemos de preguntar: ¿el Señor qué quiere de mí en cuanto a mi vida y mis prácticas cristianas, en lo que yo hago en el día a día? Esto va muy ligado al camino ancho y al camino angosto. El Señor Jesús está por terminar el Sermón del Monte y hace una advertencia final a las personas que están escuchando. Antes de llegar a la conclusión, que está en los versículos 22, 24 en adelante, Él hace una advertencia y les dice: yo sé que ustedes me han escuchado todo lo que les he dicho. Yo sé que han estado aquí poniendo atención a cada palabra que les he comentado, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Pero también sé que es muy fácil que nos volvamos hipócritas. Porque es más fácil estar bien vestido un domingo que realmente haber hecho un devocional durante toda la semana. Es más fácil tener una Biblia bien bonita debajo del brazo que haber hecho un curso de Maús como debe hacerse. Es más fácil saludar amablemente el ósculo santo que haber estado en oración lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es más fácil llevar una vida de lobos disfrazados de ovejas. Es más fácil llevar una vida de ser árboles que no tienen fruto. Es más fácil hacerse llamar cristiano que realmente ser un cristiano. Y si no, díganme por qué hay tantas iglesias llenas hoy. Ya corro. ¿Por qué? Porque está de moda ser cristiano. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios, el poder de Dios, la plata de Dios? ¿Quién no quiere todo eso? Yo.
Pero cuando nos piden actuar como cristianos, cosa que tristemente, y no juzgo ninguna iglesia, pero tristemente pasa, no lo están solicitando en estas grandes iglesias, o puede estar pasando para no asegurar nada. Entonces las iglesias están llenas. Pero cuando te exigen a ti llevar una vida de santidad, cuando te dicen a ti tienes que ser monógamo, cuando te dicen a ti LGTBI no es bíblico, cuando te dicen a ti tienes que pagar tu pasaje de Transmilenio, cuando te dicen a ti tienes que ser un buen trabajador, no hacer fraude, cuando te dicen a ti tienes que pagar tus impuestos así no te guste, cuando te dicen a ti tienes que respetar a tu presidente así te caiga mal, cuando te dicen a ti todo lo que Dios quiere que haga un creyente, ya esa iglesia no es tan chévere, así como que ya no me cae tan bien. Entonces la advertencia del Señor Jesús es: cojan esta información que les estoy dando y vuelvan la práctica en su vida. No solamente adquieran una fachada de cristianos o de discípulos, sino realmente séanlo. Dejen la comodidad de un domingo o de un miércoles de oración o un domingo en la mañana, que es bienvenidos todos, no es que ahora no vuelvan, todos bienvenidos, chévere que estén aquí, que madruguen, que estudien, pero que eso sea lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, un discípulo, porque es muy fácil volvernos solo apariencia, y eso es lo que el Señor quiere evitar. Y terminamos: depender de Dios en vez de llevar vidas hipócritas, es lo que nos está diciendo en estos últimos versículos. Y la conclusión. Ya casi. ¿Me echas una mano? Gracias, no sé la conclusión ahí. La conclusión, versículos 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Capítulo 5, capítulo 6, todo lo que lleva al capítulo 7. El Señor dice: cualquiera que oye estas palabras y las ¿qué? Las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con esa casa? Versículo 27, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra la casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué cosas eran similares, o qué acontecimientos fueron similares en las dos casas? ¿Perdón? Había una casa, y ¿qué les pasó? Algo similar o diferente a ambas. Les pasó lo mismo a las dos casas. O sea, si les dicen en alguna iglesia que usted por volverse creyente no va a tener problemas, váyase de esa iglesia. Porque a un no creyente o a un creyente, a un discípulo o a un no discípulo, los acontecimientos de la vida van a ser básicamente los mismos. Se muere alguien, se enferma alguien, lo dejan la novia, lo echan del trabajo, lo que sea. Los acontecimientos van a ser los mismos. ¿Cuál es la diferencia en la vida de ambos? Su fundamento. El fundamento donde está construida su vida. Si su vida está construida como un discípulo, haciendo la obra de discípulo, por el camino angosto, cumpliendo con lo que el Señor quiere, ¿qué va a pasar con su vida cuando vengan esos problemas? ¿Cómo se va a mantener? Sólido, fuerte, firme. Aquel hermano que porque se enfermó no volvió 2 años a la iglesia, pues posiblemente puede ser que no estaba construyendo su vida como un discípulo en roca firme. Si usted construyó su vida sobre sus anhelos, deseos, apariencia, el ser cristiano, el llevar una vida santa, pero realmente no tiene una buena relación con Dios, va a tener los mismos problemas, pero se va a notar la diferencia. Nosotros
nosotros nos encontramos en un problema serio en estos momentos en el lugar donde vivo. Mi conjunto se llama Dimonti Apartamentos. Se llamaba hasta hace un par de años que descubrieron una falla y ahora se llama Undimonti Apartamentos. ¿Serio? Pero pues de algo me he de morir. Cuando la vida no está bien fundamentada, la casa se hunde, la casa se mueve, se agrieta, se le entra el agua, hay problemas que no se manejan. Cuando la casa está bien fundamentada, vendrán vientos, vendrán mareas, vendrá terremotos, vendrá lo que sea y la casa va a permanecer firme, porque está fundada en la roca que es Cristo. El anhelo del Señor Jesús, y me quedo con esta idea, es que fundamentemos bien nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro bien fundamentado. ¿Y cómo lo vamos a hacer lejos del Maestro? ¿Cómo lo podremos hacer lejos de su enseñanza? ¿Cómo podremos hacer la obra de discípulos? ¿Cómo podremos ser unos verdaderos discípulos si no le conocemos, si no le buscamos? Dice que la gente estaba más admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En él encontramos la autoridad para todo lo que estamos viendo, para todo lo que podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Que podamos ser y hacer discípulos es el mensaje que traía, y que el Señor nos guíe para que todo esto, porque es demasiada información, se vaya decantando, se vaya haciendo práctica en nuestra vida. No dejen de leer estos 3 capítulos muy buenos y muy dicientes para nosotros que queremos ser tus discípulos. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias porque quieres que vivamos vidas que te agraden. Ayúdanos al evaluarnos en estos aspectos que vimos hoy, poder encontrar esas cosas que nos hace falta mejorar y que con tu ayuda se puedan corregir, y que el resultado sean vidas cimentadas, fundamentadas en la roca, no vidas hipócritas, no vidas fundamentadas en nuestro ego, nuestra sabiduría, nuestro yo, sino solamente en ti. Alabado seas. Amén. Amén.